Hola, hola a todos. Otra semana más revisando el IPSA, en donde ahora vemos que ya los 9.500 están ahí cerquita, ya nos están yendo, están cada vez más cercanos. Cerramos en 8.827. Así es, 8.827 cierres del IPSA del día lunes 19 de agosto y una semana más acá revisando todo lo que tiene que ver con la bolsa chilena. Recordemos que eh, hemos tenido baja del Banco Central, tal como lo vimos, se han cumplido varios factores y vamos a ir revisando cada uno de ellos para llegar a esos 9.000 puntos que el mercado ya está viendo que hasta se pueden superar, cuando hasta hace un tiempo se veían más lejanos y había un sentimiento un poco más negativo. Así que mucho ojo y vamos a ver acá todo el detalle en la presentación, así que no se pierdan nada del video. Al último hacemos una revisión de las acciones, así que no se pierdan absolutamente nada. Acá un poco tercera semana de agosto de las acciones chilenas, en donde vemos que los titulares hoy en día dicen que el IPSA en máximos históricos, el mercado apuesta a que pasará a los 9.000 puntos, acá está el DF y también lo han dicho bastantes otros medios. En esta semana tuvimos un dato muy importante que de hecho impulsó al IPSA un 1% para cerrar en esos 8.827, que fue justamente los datos de crecimiento que los vamos a analizar en detalle. Y además el día viernes está el dato de inflación, el IPP, o el PPI, que básicamente es el índice de precios al productor. Nosotros generalmente siempre revisamos el IPC, que es el índice de precios al consumidor, pero también hay que ver un poco la inflación por el lado de los productores, ya que parte de eso se puede trasladar a los consumidores. Obviamente depende del rubro, los márgenes, la empresa, etcétera, pero es importante para también ir mirando la inflación de una forma más general y, por supuesto, no llevarse sorpresas. Y acá recordamos que hace unos 2 meses atrás dijimos que el IPSA podría llegar perfectamente a 9.000 puntos y dijimos varios argumentos como, por ejemplo, un trimestre que tal ha sido así, con buenos resultados, mejores a lo esperado, y hemos tenido muy buenos resultados y de hecho justamente mañana entrega una de las empresas más importantes del índice como es SQM al cierre del mercado, así que va a ser importantísimo. Em, Además de eso, dijimos que el Banco Central podría bajar tasas, lo que obviamente iba a ayudar a aumentar el consumo interno y la demanda interna, y justamente así ha pasado. Eso sí, con el último dato de inflación, se espera que a lo mejor se va a retrasar un poco un segundo recorte, pero igual se espera por lo menos uno más hasta fin de año. Otro factor que dijimos que iba a ser relevante es la parte de las elecciones, las cuales también vamos a analizarlo en detalle. Y también dimos argumentos de temas de flujo del dólar, que también es algo interesante ahí que está sucediendo, por lo tanto se han ido cumpliendo los factores y este IPSA cada vez se ve más a los 9.000 puntos, más cercano a ese número, ya cerrando bastante cerca en esos 8.827, pero obviamente que hace un tiempo atrás, hace 2 meses atrás, cuando salió este capítulo, no mucha gente lo creía y por lo tanto obviamente que esto hace que lamentablemente hay un sentimiento bastante más bajista del que era necesario a mi gusto. Así que bueno, nosotros pensábamos que podía llegar perfectamente a los 9.000 puntos y al parecer va hacia ese camino. ¿Qué pasó con el crecimiento y lo que se está mostrando acá? Tuvimos un trimestre bastante positivo y esto nos dice acá que la economía chilena se expandió un 3,3% interanual en el segundo trimestre del 2025. Esto quiere decir segundo trimestre del 2025 comparado con el segundo trimestre del 2024, interanual, acelerándose con respecto a un aumento revisado al alza del 2,5 del trimestre anterior. O sea, 2,5 fue justamente el Q1 o el trimestre anterior, y este dato del 3,3 de este trimestre superó las expectativas de mercado, un aumento del 2,9%. Pero acá está el detalle y no se lo pierdan y tampoco se pierdan hasta el final del video, porque obviamente vamos a hacer un repaso de las principales acciones del IPSA y su análisis técnico. La demanda interna repuntó hasta el 5,8% desde el 1,6%, y eso es una de las cosas para mí más relevantes de lo que está pasando con este dato. Hay que, y no lo tengo acá, pero hay que ver que, y se los comento, si uno hace una línea de tendencia desde el crecimiento que venía trayendo la economía hasta el shock
del COVID y del estallido social que hubo acá en Chile, eh, podemos ver que hubo un shock de crecimiento, obviamente la economía se contrajo y después ha venido recuperando digamos, el camino hasta esa línea de tendencia, pero en la parte no minera no ha podido todavía cerrar esa brecha que se llama entre el crecimiento real y esa línea de tendencia que venía trayendo, mientras que la parte minera lo ha superado. Por lo tanto, ahí se ve un poco la explicación de por qué es muy simple por qué la tasa de desempleo sigue alta, porque obviamente la gente ve que la economía a nivel interno como que no anda muy bien eh, y los datos siguen saliendo positivos. Así que la demanda interna repunta hasta el 5,8% desde el 1,6% del trimestre anterior, gracias al consumo de los hogares, que sube un 3,1% frente al 2% anterior, y a la inversión, que sube un 5,6% frente al 1,5% anterior, lo cual es relevante y hecho mucho, porque la inversión es lo que va a hacer que eh, se, se se genere un crecimiento genuino de largo plazo, se generen más empleos también y por lo tanto que es muy importante y es lo que venía un poco a la baja comparado con lo que venía haciendo anteriormente el país. Sin embargo, el gasto público se moderó, eso por supuesto que yo creo que no es malo porque justamente Chile ya está un poco al límite del nivel de deuda y hay que frenar un poco el gasto público para que eso no siga creciendo. Se moderó un 2,6% frente al 3,9% anterior. La demanda externa neta contribuyó negativamente al crecimiento con un aumento de las importaciones del 14,6%, mientras que las exportaciones aumentaron a un ritmo más moderado del 5,4%. Eh, Creo que me equivoqué. La demanda externa neta contribuyó negativamente al crecimiento con un aumento de las importaciones del 14,6%, mientras que las exportaciones aumentaron a un ritmo más moderado del 5,4%. Por lo tanto, es ahí está un poco lo que es la balanza comercial y justamente tenemos las importaciones y las exportaciones en donde las importaciones se restan al producto porque es algo que se consume que no fue producido acá. Por lo tanto, ahí contablemente en el PIB se resta. Acá voy a salir un poco lo que es el crecimiento desestacionalizado, en donde podemos ver acá que en términos desestacionalizados, o sea, quiere decir las series, o digamos, em, ajustadas, el PIB creció un 0,4% en el segundo trimestre del 2025 en comparación con el trimestre anterior, en línea con las expectativas del mercado. Las principales contribuciones positivas vinieron de la minería con un 2,6% y los servicios personales un 1,4%. En contraste, el comercio cayó un 2,4%, lo que lastró el resultado general. Por lo tanto, obviamente que no todo es bueno ahí. Acá tenemos precios del litio en donde podemos ver que están repuntando de forma muy importante y eso obviamente que hace que SQM, que es la empresa de litio acá en Chile principal, esté también repuntando en cuanto a precio de una forma bastante atractiva. Pero podemos ver que si lo vemos desde una perspectiva más largo plazo, con los últimos 5 años, todavía estamos en una zona bastante baja y tenemos mucho todavía por recuperar, pero por ahora se está viendo y si lo vemos en detalle que podría haber un mínimo y que ya empiece un repunte en general de este commodity. Otro commodity importante para la parte nacional es justamente la celulosa, en donde hemos visto que tuvo un repunte acá, cayó y más o menos llegó al mismo nivel y ahora viene repuntando, pero todavía no se puede decir nada que tenga un repunte más importante. Se ve mucho más un repunte acá en la celulosa, visto con un gráfico de un año, que lo que se ve acá, perdón, en el litio que ahora en la celulosa. Y otro que han dado, digamos, bastante, no está en un niveles ideales, sobre 800 o 900 sería más atractivos, pero es el hierro, pero lamentablemente CAP, y ahí vamos a hablar algo de ella, no ha tenido los mejores resultados porque la empresa en sí no anda muy bien y eso obviamente que lastra, aunque tengamos un precio del mineral que no esté, digamos, bajo, ahora no está ideal, pero hemos visto que se está, digamos, en un nivel más o menos alto dentro de lo que se ha visto en el último año.
Acá algo que es relevante para lo que está pasando en el IPSA, y no digo que es el único factor, pero es dentro de los factores que hemos hablado, que justamente viene con el escenario externo, o quiere decir lo que está pasando fuera de Chile, en donde vemos que los mercados emergentes, que justamente este índice es de los emerging markets o mercados emergentes, está casi nuevamente en máximos, por lo tanto, o eso impulsa un poco a la bolsa chilena. Por supuesto que hay otros países, sobre todo asiáticos, que tienen mucha más ponderancia y peso, pero obviamente que empieza a llegar dinero a los mercados emergentes y esto tiene mucho que ver con un tema de un dólar. No digo que débil, porque si uno lo ve a largo plazo, obviamente que no está en una zona débil para nada, pero que se ha venido debilitando. De hecho, viene más débil que todo lo que fue desde el año 2024, que estuvo claramente sobre ese nivel de los 100 y ahora ha venido a la baja donde se espera, de hecho, que podría seguir bajando y eso obviamente que impulsaría aún más a los mercados emergentes. Acá podemos ver justamente lo que está pasando con el IPSA, en donde antes teníamos un canal que llegaba hasta el 50% de este nuevo canal que estamos haciendo ahí. Y esto es porque se rompió con esta última subida ese canal anterior y por lo tanto podríamos asumir que se podría generar este nuevo canal y que ese tope que tuvo en los 8.500 anteriormente, un pelín antes de los 8.500, em, fue simplemente una llegada al 50% de este nuevo canal, vino a buscar prácticamente la base nuevamente y podría llegar a un nivel más alto. Así que vamos a ver ahí si esto se va cumpliendo, pero por ahora el análisis técnico, digamos, de largo plazo, esto está en velas de semanales, por lo tanto no son, digamos, estructuras de corto plazo, sino que son estructuras de largo plazo y esas para mí son bastante importantes con análisis técnico, está siendo bastante y claramente alcista y obviamente que rompió este canal anterior y para mí tiene mucho que ver con justamente esta pérdida de los 100 que marca como una nueva configuración de lo que estaría haciendo el dólar, que tiene mucho, pero mucho que ver con un poco lo que hace el cobre y también la bolsa local. Eh, Acá algo bien interesante que es justamente este gráfico con más detalle, donde podemos ver que tuvo este ajuste justamente por el tema cuando hubo mayor riesgo, por el tema de Donald Trump y la guerra comercial. Luego esto se empezó a soltar la tensión y llegó hasta el 50% de este nuevo canal, que fueron los 8.500. Después pasó un periodo de lateralización un poco bajista, que mucha gente se empezó a asustar y se quedó afuera de este nuevo rally que está ya llegando, como dije, a los 8.827 puntos donde acá lo vemos con más detalle, 8.500, ahí esa parte lateral y ahora esta subida simplemente espectacular. Y un poco vamos a los retornos semanales, en donde acá podemos ver que el IPSA subió un 5% la semana anterior en dólares, con un día menos de cotización. Japón subió un 2,8%, Reino Unido un 2,5%, Estados Unidos un 1,9%, todo esto en dólares. El mundo subió un 1,9% también. Europa sin Reino Unido subió un 1,7%, LATAM en general un 1,6%, bastante elipsa descolgado de lo que es LATAM en este por lo menos semana anterior. Asia emergente un 1,4 y Emerging Markets América un 1. Así que muy bien el IPSA en lo que fue el retorno en general. Acá estamos viendo ya lo que es el IPSA en el año y podemos ver que los grandes bancos que son el Chile y Santander han rentado más o menos en torno a un 25%, el BCI un 45%, Molplaza un 35%, al igual que Parque Arauco, un poquito más arriba Parque Arauco con un 36,29%. Dentro del retail, Cencosud está un poco más atrás, pero igual con una rentabilidad muy, muy atractiva de 44%, Falabella con 56% y Ripley con un 68%, mientras que el servicio básico está en las más grandes que son en el AME, en el Chile, Aguas Andinas, todas en torno al 10-14%, perdón, 12-14%, mientras que Colbún más despegada con un 20% y también Engie
con un 37%, en donde Engie venía bastante descontada y esa era una de las grandes gracias. Dentro de las embotelladoras, Andina con una rentabilidad claramente superior a lo que es CCU. Copec también con una rentabilidad en el año mucho más fuerte de lo que es MPC, ambas muy afectadas por la celulosa, pero Copec también tiene otros negocios que son importantes ahí en su portafolio. Chuta, no se está viendo BCI 45%. Y lo que va en el año de SQM con un 21,65. Esto es un poco lo que pasó la semana anterior, en donde podemos ver que las mejores rentabilidades estuvieron más que nada concentradas en el retail, en Falabella, porque tuvo muy buenos resultados, de hecho los vamos a comentar, Cencosud, que también ha tenido buenos resultados, los comentamos la semana anterior, SMU, que también los vamos a comentar los resultados que tuvieron, bastante plano lo que fue la parte commodities, Andina también con un buen desempeño, al igual que SSU, pero Andina mejor. Em, y los bancos, digamos, bastante planos, los malls también con un desempeño interesante, así que todo lo que es ligado al consumo, Andina, CCU, la parte de embotelladoras, el retail y los malls con rentabilidad superior a lo que son los otros sectores del mercado, por lo tanto, esto que estábamos hablando. De ahí acá empezamos a hacer un análisis, como se llama, top-down, en donde vemos la macroeconomía y después terminamos viendo la microeconomía o sectores y después la parte más fundamental de las empresas. Por lo tanto, acá muy importante para ver el análisis sectorial que justamente se está viendo un aumento de la demanda interna y esto lo está poniendo en precio la bolsa con obviamente cierta anticipación porque los operadores ahí están pendientes de todos estos temas. Y lo que pasó en el día de hoy, en donde Copec es la que tuvo una mejor rentabilidad, pero también muy positivo lo que hizo Cencosud, Falabella, SQM, Santander, etcétera, aunque obviamente las rentabilidades, digamos, diarias eh, no son tan atractivas mirarlas, sino que hay que tener una visión un poquito más de mediano a largo plazo. ¿Qué se prevé acá un poco en el escenario de primera vuelta? Y acá un poco la parte electoral, acá simplemente estamos haciendo un análisis de las encuestas y lo que está poniendo en precio el mercado, en donde se puede ver que José Antonio Caz sube el de 28 al 29 por ciento en primera vuelta, Janet Jara cae del 26 al 25 y Evelyn Matei del 16 al 14, y estos serían los tres principales candidatos para llegar a una hipotética segunda vuelta en Chile. ¿Qué nos dice Criteria una hipotética segunda vuelta? Bueno, también nos dice que Jara tendría la mayor votación en primera vuelta con un 31%, José Antonio Cast la segunda mayor votación con un 29% y Evelyn Matei la tercera con un 16%. Y nos pone justamente en el escenario en donde sería un enfrentamiento en segunda vuelta o o una contienda electoral, por decirlo, para no usar palabras de enfrentamiento, digamos, como de ese tipo, pero digamos, una definición electoral entre José Antonio Cast y Janet Jara, ganaría José Antonio Cast con un 47% de votación versus un 35% para Janet Jara, y en caso de una segunda vuelta entre Evelyn Matei y Janet Jara, ganaría Evelyn Matei con un 42% y Jara terminaría con un 33%. Si se fijan, entre los dos escenarios de segunda vuelta, Janet Jara más o menos sigue en torno al 35-33%, digamos, tiene ahí una base electoral bastante importante, mientras que en el candidato de la derecha, José Antonio Caz, sacaría más votos con 47% que Evelyn Matei con solamente un 42%. Un poco ahí la lectura que hay de los gráficos. ¿Y qué nos dice también Calchi? Es que con un 70% prácticamente de probabilidades están los apostadores, digamos, de este tipo de cosas están diciendo que con un 70% de probabilidades sale José Antonio Cast, próximo presidente de Chile. Y vamos un poco ya a los flujos, donde ya terminamos de ver la parte electoral, que
La verdad es que nunca la miramos aparte de elecciones presidenciales porque tienen obviamente un impacto importante, pero en general no nos metemos mucho en política en el canal. Bueno, que es importante acá, han aumentado un poco las simultáneas eh, bueno, las simultáneas registraron en general una baja del 3,3% en la semana, destacando SQMB, que tuvo una baja de 3.600 millones, Santander una baja de 1.500 millones prácticamente, y CAP de 1.300 millones, justamente por estos resultados que no fueron tan positivos. Y podemos ver que aumentan en el margen las simultáneas de Itaú, bajan las simultáneas, como dijimos ahí, de Santander, también de CQM, se mantienen las de Copec, aumentan un poco las simultáneas de Andina, eh, caen en el margen las de vapores, BCI se mantiene, CMPC empiezan a subir un poco, ojo ahí con CMPC que ha estado muy castigada, disminuyen bastante en CAP, en IAM básicamente se mantienen parejas, en el Chile también disminuyen un poco, en Cencosud también disminuyen las simultáneas, en como no tiene casi nada son irrelevantes, Salfa suben un poquito en Salfa Corp, Quiñenco se mantienen en el margen y caen para Ripley se mantienen para oro blanco y CCU. Así que hay un poco el resumen de simultáneas. Ventas cortas que también están en este gráfico. Las ventas cortas registraron un alza del 10,5% en la semana, destacando Mallplaza, SQMB y NLAM. Y ahí como podemos ver aumentan las ventas cortas justamente en Enelam, Colbún un poco plano, CAP aumentan las ventas cortas, en Enel Chile aumentan también un poco las ventas cortas. ¿Qué más se puede ver acá? Aumentan un poco en CMPC, aumentan también un poco en Copec, aumentan un poco en BCI, aumentan bastante en Mallplaza y también aumentan bastante en CCU. Y también vemos que aún se mantienen para Cencosud, aumentan también un poco para Andina B, por lo tanto, ahí una alza importante en ventas cortas. Y obviamente que esto empieza a pasar porque muchos creen que ya vamos a llegar a un top de mercado y podría ser, obviamente, con todo lo que ha subido el índice casi un poquito más de un 30%, si no me equivoco, en el año. Creaciones de destrucciones de cuotas. Durante la semana se observa una creación de un 6% de cuotas del ETF chileno SH. En tanto, se acumula una creación de cuotas de un 9,7% en los últimos 12 meses y esto un poco visto como inversión extranjera en donde compran el ETF de Chile para portafolios internacionales y nos meten ahí un poco dentro de los emerging markets. Por eso es importante. ¿Qué pasa acá con los dividendos? También muy importante los dividendos de este mes, en donde tenemos dividendos de Gasco, como habíamos dicho, que justamente se pagan este día el día martes, el día de mañana. Em, Está también Compañía de Inversiones La Española, que entrega dividendos, él tiene fecha el día de pago el 21, ya pasó la fecha límite de tenencia, estacionamiento también, empresa bastante líquida, pero ahí también entrega dividendos, Enaex, fecha de corte o fecha límite 21, queda poquito esta semana, en fecha pago el 27, Besalco también se sumó, fecha de corte 21 y 27, y la última en sumarse fue justamente SMU, que tiene fecha límite para tener las acciones el 29 y lo va a pagar el 4 de septiembre. Un poco lo que pasa con Falabella y acá vamos a dar un breve resumen de lo que pasó con los resultados. Falabella reporta nuevamente resultados muy buenos impulsados por Mallplaza, Colombia y el banco que tiene en Chile. La empresa registró una EBITDA de 472.748 millones de pesos con un crecimiento de un 45,5% año contra año en línea con las expectativas del mercado. Mallplaza fue el principal impulsor del crecimiento, aportando un 25% del crecimiento consolidado del EBITDA año contra año. En base a la consolidación de activos de Perú, además de eficiencias derivadas de sinergias producto de la integración que ha tenido. En tanto, Colombia continúa mostrando un positivo cambio de tendencia impulsado por los negocios de tiendas por departamentos y también el banco.
Asimismo, el segmento bancario en Chile volvió a mostrar un sólido crecimiento de doble dígito en colocaciones y obviamente ahí se beneficia el banco local, aunque con un incipiente incremento en el costo por riesgo ya que están aumentando justamente los impagos. Tras los sólidos resultados del primer semestre, la compañía se aproxima a superar el guidance de margen EBITDA proyectado y ya presenta un nivel de endeudamiento por debajo del plan anunciado, por lo tanto bastante bien ahí lo que es Falabella. SMU, otra empresa que venía bastante castigada dentro de lo que son las empresas, digamos, de supermercados o de retail, registra un positivo cambio de tendencia en los resultados en base a una nueva estrategia enfocada en rentabilidad, por lo que presentó. La compañía reporta una EBITDA de 5.637 millones de pesos, con un crecimiento de un 8% año contra año y muy en línea con lo que veía el mercado. Las ventas de las mismas tiendas, y yo básicamente he dicho bastantes veces, y acá un tip, que cuando uno hace valorizaciones para empresas de retail es muy interesante el ratio price sales. Las ventas en las mismas tiendas de supermercados en Chile cayeron un 3,5% año contra año, explicadas por el segmento mayorista, que cae 9,8% año contra año, y Unimark, que cae un 0,7%. Se acumulan 3 meses consecutivos de contracción en estas ventas. Lo anterior, en el contexto de una nueva estrategia enfocada en maximizar la rentabilidad, que considera ajustes en proporcionalidad del segmento minorista y la eliminación de productos de menor margen en el segmento mayorista. Pero por otra parte, el EBITDA retoma el crecimiento año contra año tras 7 trimestres consecutivos de ajuste, por lo que la compañía empieza a mostrar avances en la implementación de la nueva estrategia, apuntando hacia un margen EBITDA del 9%. Se cree que el principal desafío hacia adelante es la gestión de las actuales presiones y gastos en gastos operacionales. Además de eso, también tiene un tema de controlador bastante importante SMU, y eso también es relevante dentro del análisis. CAP. Lamentablemente, CAP reporta otro débil trimestre sin señales de recuperación y en el segmento, sin señales de recuperación en el segmento de hierro, en CMP. La empresa reporta una EBITDA de 62,2 millones de dólares, en línea con las expectativas del mercado, pero, o sea, en línea con eh, perdón, bajo las expectativas del mercado local. La detención de la fase 5 de la mina Los Colorados continúa impactando los resultados, y en este contexto CPM, que reporta una caída de doble dígito en el volumen de ventas, producción y también en el precio de venta, además de un efecto negativo por mark to market. Por otro lado, el segmento industrial muestra resultados positivos influenciados por la división modular de Sintac, que reporta un crecimiento del 100,2% año contra año por un buen desempeño en ventas y mayores eficiencias en su operación. A nivel general, em, la deuda de la compañía no está siendo importante, pero hay que mantenerse ahí con cautela, ya que se está incrementando igual desde las contingencias operativas que tiene hoy en día CMP, la principal filial ahí de CAP. La deuda neta sobre EBITDA hoy en día es de un 3,76%. Y un poco ya para cerrar esta parte, la TAM, en donde no entregó resultados porque lo hizo hace poco, pero las cifras de tráfico aéreo de la TAM Airlines muestran una nueva expansión de capacidad en julio. La compañía reporta un crecimiento interanual consolidado del 10% medido en sillas kilómetro, liderado por el segmento internacional con un crecimiento del 12,2% año contra año, el cual mostró una leve disminución en ocupación. eh, en tanto, el segmento doméstico Brasil continúa mostrando un importante crecimiento en capacidad, con también un casi un 12% año contra año, un 11,8%, y mayor tasa de ocupación de un 87,2%. Por otro lado, el segmento de países que de habla hispana sigue mostrando menores dinámicas año contra año, pero con una importante expansión en ocupación. Así que buenos números para la TAM, que ha venido trayendo muy buenos resultados y también muy buenos desempeños en bolsa. Y acá ya nos vamos un poco a esta parte en donde justamente ya vamos a ver este mapa que siempre revisamos, en donde, bueno, están ahí los, ya lo vimos un poco en la presentación.
Y nos vamos acá a Lipsa, en donde ya empezamos a ver las acciones, en donde empezamos con el sector bancario, que no fue el mejor día. Podemos ver ahí el máximo anterior de Itaú, lo tengo doblemente marcado y miren, fíjense, ha estado en un nivel técnico bien importante, por lo tanto ahí 13.600 y 13.800, 13.798, ahí este debería estar en 13.000. Ah, no, está en 13.000, cerró en 13.798, disculpen, 75 debería estar este, para que quede un poquito más cerrado el número, manías que uno tiene. Así que ahí estamos con Itaú, en donde podemos ver que ha venido con un crecimiento importante en lo que es este año y hace bastante tiempo. Recordemos que tuvo una OPA hace unos años atrás por... eh, pues si no me equivoco, 8.000, 9.000 pesos, así que ha tenido un crecimiento bastante importante en donde llegó acá a este máximo y empezó con esta tendencia un poco a la baja, al igual que todo el IPSA, en el margen baja, pero obviamente que esto sirvió para llegar a esta media de 100 sesiones, tocarla, superar nuevamente digamos, este tramo un poco bajista y las medias móviles de 50 y 20 sesiones y se ha disparado rompiendo el máximo anterior, llegando a un high de casi 14.000 pesos, 13.921 y como pueden ver ha venido dos veces a buscar este nivel del 13.600 pero no ha caído de ahí y nuevamente ha cerrado al alza, por lo tanto está dando, se nota que está consolidando ahí esa zona o este nuevo máximo, pero muy probablemente siga con una tendencia alcista Itaú. Dentro, aparte de lo más fundamental, es el banco con, con ratios de valorización más baratos y además de eso es uno de los bancos que está menos expuesto a la UF. Por lo tanto, cuando tenemos periodos de inflación o con mayor inflación a lo esperado, ahí los que tienen más exposición a UF se ven perjudicados. Hay sobre todo Banco de Chile y Santander, mientras que al revés, cuando tenemos inflaciones no tan positivas, y ahí Itaú podría ser una mejor carta. Banco de Chile, que es otro banco principal, de hecho es el banco más importante. Vemos ahí que está en los 141 pesos, está ahí como dando vuelta, digamos, en que no puede superar esa zona con claridad todavía, que justamente coincide con esta zona anterior. Muy probablemente después vaya a buscar estos 145 y hipotéticamente unos 150 en caso, caso de seguir esta tendencia alcista, en donde hizo más o menos lo mismo que Itaú, una tendencia a la baja, media de 100 sesiones y de nuevo arriba, pero Itaú ya está superando sus máximos anteriores, por lo tanto está bastante más fuerte en cuanto a desarrollo del precio. Acá Santander, que es otro banco importante, podemos ver que es un poco más fuerte que lo que es Banco de Chile, pero tampoco puede romper este máximo anterior todavía, y obviamente que es un banco que tiene bastante peso en lo que es el medio local. Em, BCI, bastante bueno lo que está haciendo BCI, tampoco puede romper con claridad este máximo anterior, pero ese máximo anterior, pero está bastante más fuerte que lo que es Santander y Banco de Chile, así que lo que está pasando es que están suponiéndose un poco más al día las que estaban más rezagadas, sobre todo ahí Itaú, luego BCI, y mientras que han subido Banco de Chile y también Santander, pero no al mismo ritmo. Vamos a, bueno, ILC, que no es bancaria, pero también está dentro de las acciones financieras, un holding, en donde hay varios tipos de negocio, supera este máximo que tenía ahí en 12.180 y hace un nuevo máximo en 12.290. Nos vamos un poco ahora ya al consumo, en donde Ripley sube un 1,64% y supera esos 450 pesos que le había costado ya una, dos veces. eh, pero tiene un máximo en los 493 y un objetivo sería prácticamente los 500 pesos. Así que muy bien ahí. También más o menos la misma desarrollo, un máximo, viene a buscar media de 100 sesiones y vuelve hacia arriba. Em,
Mall Plaza, la verdad es que no puede superar estos 2.255 con claridad, aumentando un poco las ventas cortas, eso no es positivo. También acá tuvo una caída importante, esto fue justo cuando salió de, de los índices, después de eso tuvo acá un periodo bien lateral, volvió a subir, volvió a caer acá a los 2.035 pesos y ahora está intentando romper esos 2.255, pero no lo ha podido romper con claridad, muy sujeto a lo que puedan hacer, bueno, aparte del consumo, también las tasas de largo plazo en Chile. Hay sobre todo benchmark de 10 años en UF, muy importante estarla mirando. Otra de estas mismas de malls, parece que para los malls no fue el mejor día, 0,6% de caída para Parcarauco, en donde ya hace un nuevo máximo y ahora está justamente apoyándose en ese nivel de nuevo máximo. De hecho, está ahí exactamente y ahora está haciendo justamente un apoyo en ese nuevo nivel. Vamos a ver si consolida esa zona y sigue subiendo. Está bastante interesante Parque Arauco. Y la otra es justamente Sencomols, en donde está bastante más rezagada, pero no ha llegado ni por si acaso todavía cerca de este máximo anterior, pero se está recuperando después de llegar acá a la media móvil de 100 sesiones. Así que mucho ojo ahí para Senco Malls. Vimos Ripley, pero no vimos Falabella, que de hecho vimos sus resultados, pero no hemos visto qué es lo que ha pasado. Y justamente Falabella estuvo en un periodo que le costó romper esos 5.000 pesos, muy importante, y ahora los logró romper después de los resultados, o creo que fue un día antes, pero obviamente que esto ayudó y empieza a llegar ya a los 5.484. Hoy día también tuvo un día bien positivo, así que Falabella, una máquina. eh, Pensar que estuvo muy barata esta acción en un momento, así que mucho ojo ahí con Falabella y lo que está pasando con los resultados que tiene y también varias otras noticias importantes. Embotelladoras, Andina B, haciendo un desarrollo también bien interesante, pero tiene que romper acá este máximo, perdón, sí, este nivel, digamos, en esta zona de acá, después este nivel que está en torno a los 4.050 pesos, esta zona la rompió, pero tiene que hacerlo con más claridad, prácticamente en los 3.950 y después obviamente llegar a máximos anteriores, pero ha tenido muy buen desarrollo Andina B y esos 3.500 fueron un soporte interesante. La otra también es CCU, que ha tenido un desarrollo bastante más negativo y acá no puede pasar esta media móvil de 200 sesiones. Vamos a ver si hace un típico desarrollo del tipo que choca, viene acá la media de 50 y vuelve a subir y pasa esta media móvil de 200 sesiones, pero si no, técnicamente entraría en una fase, digamos, más negativa CCU en caso que no pueda superar el precio esta media móvil de 200 sesiones, bastante más débil de lo que es Andina. Latam, muy importante Latam, ahí como, tremenda la subida, vino acá a caer a la media 20 sesiones y luego de eso sigue subiendo Latam, ya muchos proyectan un precio objetivo de 25 pesos, la verdad yo no he hecho esa proyección, pero obviamente que interesante acá esta mini subida de casi un 6%, pero en un desarrollo espectacular la TAM en los últimos años. Así que la que más subió el día de hoy, un 3,35% y muy influenciada por esas noticias que justamente estábamos diciendo con el tráfico de pasajeros, que al final es digamos, la cantidad de ventas que justamente hace la TAM. Un poco lo que son los commodities, en donde SQM se está acá también consolidando sobre esos 43.550, 43.500 pesos. Esto está en pesos, este es SQMB. Y vamos a ver si sigue subiendo, va a depender mucho del litio y también de los resultados, pero también si lo pensamos con los resultados, tiene mucha pinta de salir positivo. Mis argumentos, el trimestre anterior ganó plata, estaba con el precio del litio más abajo y además de hecho de eso ha hecho bastantes ajustes en cuanto a costos de personal y otros, por lo tanto, bien difícil que salgan los costos más arriba. Subiendo bastante más hoy día el ADR,
2,33% y ya también consolidando sobre esa zona de esta zona de interés que demarqué ahí, pero tiene que ya también pasar con claridad esos, disculpen, esos 45,9 o como 89, pero básicamente cerrando en 45,9. Otras de commodities MPC, donde podemos ver ahí que no ha podido romper esos 1.500 pesos con claridad, pero haciendo un desarrollo bien importante desde estos mínimos cercanos a los 1.320 pesos. Muy importante acá lo que va a ser la celulosa a nivel internacional, así que hay que estar ahí mirando, ya que CMPC no tiene la mejor perspectiva, de hecho bajaron su clasificación de bonos. Copec subiendo un 2,5%, bastante mejor que lo que es MPC y acercándose a ese nivel de los 7.000 pesos clave, en donde vamos a ver si los puede romper, pero mucho ojo ahí también, Copec tiene otras cosas aparte de solamente la celulosa. Cencosud no la hemos revisado, donde está despegando un poco nuevamente, no alcanzó a llegar acá hasta media de 200 sesiones, media de 100, un poco hacia abajo y no la pudo pasar, vuelve media de 20 y rompe al alza. Va a tener que superar este nivel, va a ser complicado desde el 3.200 hasta este 3.000 casi 400 anterior, pero ya logrando esa zona se podría nuevamente consolidar al alza Cencosud. Falabella la vimos, BCI, Vapores, muy importante, Vapores, no anda muy bien. La verdad es que mientras vienen los resultados, no creo antes haga mucho y cuánto se va a repartir del dividendo. Yo creo que ahí están lo más importante con Vapores y acá un poco el desarrollo del precio de lo que ha sido Hapag-Lloyd, que dentro de todo está un poquito, diría yo, más débil que lo que es Vapores. Em, ¿Qué más? Aguas Andinas, nos vamos a Utilities. Aguas Andinas no puede superar esa media de 100 sesiones todavía. Tiene acá una zona importante a superar en los 340, 342 pesos y ya después nuevo máximo 360. La verdad es que igual tiene buenas perspectivas, están ahí ajustando contratos, están haciendo una serie de ajustes andinas. Veo que podría ser una opción para ciertas estrategias interesantes. En el Chile, acá la verdad es que no fue muy buena esta vela diaria, en donde pasa este nivel después de justamente lo mismo, pierde media móvil de 100, vuelve a subir, cae nuevamente, choca con la media móvil de 20 y va a la de 50 y vamos a ver si acá o sigue cayendo o hace este típico que llega acá hasta la media móvil de 50, vuelve acá y sigue al alza. Un poco lo que pasa acá con en el Américas, en donde ya se consolida sobre esos 95 pesos y hoy en día ya cierra en 98, un tramo al alza bien interesante desde prácticamente final del año pasado, principio de este año. Así que ha tenido un buen desarrollo, no es de las con más ATR o más movimiento, pero por supuesto que ha tenido un desarrollo positivo. Colbún, un desarrollo muy positivo a mi gusto, ha crecido mucho este último año y está acá ya rompiendo un poco la media móvil de 50 sesiones, por lo tanto estaría sobre las 3 y empezaría a tener una tendencia un poquito más alcista. Y acá la última SL, Engie Energía, en donde también muy en línea con lo que está pasando, sube, cae nuevamente acá media móvil de 50 y volver a subir. Es una de las más baratas que estaba, ya no tanto, pero por supuesto que a pesar de que no tiene tanta energía verde, etcétera, es una que ha tenido muy buen rendimiento básicamente por estar barata. Ahí revisamos las principales acciones de el índice. Les recuerdo que en THX Capital los podemos ayudar con sus inversiones en acciones y también con todo otro tipo de inversiones. Somos asesores de inversión y si te gusta un poco el análisis que hago, nosotros tenemos una cartera de acciones IPSA en donde lleva prácticamente un 6% más que el índice en este año la cartera y por supuesto que eso es muy atractivo para nuestros clientes. Así que en caso que te interese, en caso que te guste, esto no tiene ningún costo, simplemente tienes que operar
con las corredoras que trabajamos nosotros, pero si te interesa aún más, te contamos todo en una reunión, puedes agendar abajo ahí en el primer comentario que va a estar fijado y con eso me despido, nos vemos hasta la próxima semana. Eso sí, no se sigan perdiendo todas las noticias del canal, ya que hay muchos videos más para compartir esta semana. Chau, 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 chau.